Puedes comenzar, por favor. Ok, buenas noches. El tema que voy a cubrir hoy son los motores estelares, y las consideraciones para maximizar la aceleración. Entonces, la agenda que tengo es una descripción general. Básicamente, voy a hablar no tanto del paper, sino de la tecnología inicialmente que subyace al paper. ¿Qué son civilizaciones tipo 2? ¿Qué son las civilizaciones requeridas para lograr este tipo de tecnología que propone el paper? Además, ¿qué son esferas de Dyson? ¿Por qué son necesarias? ¿Qué son los motores estelares? Y luego voy a pasar a cubrir qué son métodos pasivos, qué son los métodos activos y finalmente conclusiones. El primer punto es que es un motor estelar. Esta es la tecnología que subyace en el paper. El paper realmente es futurista. Esto es lo que podría nuestra civilización eventualmente realizar como el siguiente paso lógico en términos de consumo y utilización de la energía. Entonces, volviendo al punto que es un motor estelar, es una megaestructura que va a permitir mover el planeta en primera instancia en una dirección deseada, en segunda instancia todo el sistema solar y en última, pues la galaxia. Y el objetivo de poder mover nuestro sistema solar inicialmente es para evitar peligros. ¿Qué peligros? Pues de colisiones, explosiones de supernovas, que esto se puede ver también en esta película de Don't Look Up, que básicamente el predicamento de la película es que viene un asteroide a colisionar con la Tierra y puede acabar, ¿verdad?, eh, con la, con la especie. Ahora, para nosotros poder, lo que sugiere el paper, para poder alcanzar este nivel de tecnología, se necesitan cantidades masivas de energía. ¿Cómo se va a obtener esa energía? Lo que propone es por medio de una esfera de Dyson. Esta no es una esfera per se que va a cubrir al Sol, sino más bien va a ser como un enjambre de satélites slash espejos alrededor del Sol. Básicamente como esto que está acá en la imagen, pues es el Sol, y esto que está esto como morado sería como ese enjambre de satélites slash espejos. ¿Cuál sería la función de esos espejos? Obtener energía o canalizar la energía que genera el Sol y enviarla a un punto central para que se pueda utilizar. Eso tiene tres retos principales, que son retos en materiales, en diseño y en energía, de los cuales voy a hablar en específico dentro de poco. Ahora, la civilización en la que se especializa o en la que habla el paper es la civilización tipo 2. Sin embargo, conviene también establecer en dónde estamos actualmente, qué tipo somos y cuál sería pues el mejor estado posible que podríamos alcanzar. Si lo piensan actualmente, nosotros estamos explotando energías renovables, energía nuclear, y en un inicio pues teníamos pues la energía propia de nosotros, manual, y el fuego. Entonces, lo que dice es que las civilizaciones tipo uno serían aquellas civilizaciones que logren explotar la totalidad de los recursos enérgicos de su propio planeta. ¿En dónde estamos nosotros? Nosotros estamos aproximadamente en 73% de lograr la completitud de esta sociedad tipo uno. Se espera que en los próximos 200 años logremos llegar a ese 100% si antes no deja nuestra especie de existir. La civilización tipo 2, que es la que importa acá en el papel, son sociedades que, como dice acá, civilizaciones que tienen el completo control de la energía que irradia, pues,
su estrella. En este caso, para nosotros, claramente sería el Sol. Y finalmente, la civilización tipo 3 es aquella que tiene control energético de la galaxia. El punto principal del por qué una civilización estaría interesada en desarrollar ese tipo de tecnología del motor estelar, pues la razón es casi que obvia en primera instancia, ¿verdad? Que es el final evolutivo o el fin evolutivo de cualquier especie, que es sobrevivir y reproducirse. Y eso claramente nos va a poder permitir poder canalizar la energía del Sol, genera aproximadamente 1 trillón de bombas atómicas por segundo. Nos va a permitir expandir la presencia humana no solo en no solo en nuestra galaxia, sino también pues fuera de ella. Volviendo al tema de los retos que mencionaba ahora y en cómo funciona pues la esfera, la idea es como se ve acá, ya acá es un poco más clara la imagen del enjambre de satélites slash espejo. La idea es tener estos satélites o espejos, que son los que van a reflejar y a eh, reflejar y absorber la energía para poder llevarla pues a un, a un, a un punto central. Uno de los principales, de las principales consideraciones, pues es lo liviano, que tiene que ser el satélite porque el satélite, si lo ven ahí, no es que está en órbita, eso es un punto importante, no es que está orbitando, sino más bien está sostenido en un punto fijo. Para lograr eso, hay dos fuerzas que entran en acción, la fuerza de atracción gravitacional del Sol y la otra es la radiación solar que emite el Sol. Entonces, claramente para que esto sea así, la radiación solar que emite el Sol tiene que ser un poco más que la fuerza gravitacional que genera. Entonces, uno de los puntos principales es precisamente los materiales y que sea liviano para que este requerimiento se pueda hacer, se pueda hacer una realidad. Ahora, eh, uno de los puntos acá de los retos son los materiales. Si consideramos esto que dije del requerimiento, que tiene que ser liviano y demás, lo que propone el paper es hacer satélites de 1 kilómetro. Entonces, si hacemos eso, vamos a requerir aproximadamente 30 cuatrillones de estos satélites slash espejos para poder rodear el Sol. Entonces, eso propone una cantidad masiva de materiales. Lo que propone también es que deberíamos tener un planeta cuya ubicación sea eficiente para poder obtener todos esos materiales. Lo que se propone es que sea Mercurio, ya que Mercurio tiene gran cantidad de los materiales necesarios. Dentro de poco vamos a ver cuáles son como las principales consideraciones en términos de materiales. Además, Mercurio también ofrece no solo la cercanía al Sol, sino que tiene como una tercera parte de la gravedad. Entonces es más fácil lanzar objetos hacia el Sol, ¿verdad? Y se va a requerir menos energía. En cuanto al diseño, esos son como las principales consideraciones, que sea de bajo costo y liviano, como dijimos ahora, y además debería ser un material que pase gran tiempo sin intervenciones ni reparaciones. Finalmente, la energía. Este es un punto bastante importante porque requerimos, como dije anteriormente, cantidades masivas. Si ustedes se ponen a pensar, la, minando, digamos, con todo el uranio que nosotros tenemos y el carbón, si intentáramos lanzar una masa al espacio, lo más que podríamos llegar es aproximadamente algo como el monte Everest, lo cual en comparación con todos estos satélites
que tenemos acá es algo minúsculo. Entonces, la idea de esto es que usted va a lanzar el primer satélite y ese primer satélite tiene que generar energía para poner el segundo y dos, cuatro, cuatro, ocho y así, ¿verdad? Entonces, dentro de las principales actividades que esa energía tiene que cubrir es minar los materiales, refinarlos y el lanzamiento, que lo que se propone es básicamente algo como, como una pista electromagnética que lanza los objetos hacia el sol y una vez que llegan a la posición esperada, ahí como que se abre como una sombrilla. Em, Esos son los retos en cuanto a la esfera de Dyson, que sería un requisito indispensable para poder generar el motor estelar que vamos a hablar dentro de poco. Entonces, básicamente ese motor estelar nos va a permitir, como se ve en esta imagen, poder mover al Sol en una dirección deseada y claramente eso es eh, lo que va a hacer que se muevan todos los demás planetas con él. Dentro de los puntos, como mencionamos, esto lo que busca es evitar los peligros y promover la colonización. Y luego otro punto que es muy importante y que es uno de los temas centrales es la aceleración. ¿Por qué la aceleración es importante? Porque la aceleración es lo que nos va a permitir poder o no escapar de un evento como una supernova. Y además nos va a permitir el movimiento retrógrado. Básicamente el movimiento retrógrado es un movimiento en contra de la dirección viral de la galaxia. Si usted va en contra, lo que va a generar es más probabilidad de poder topar con otras estrellas como el Sol para obtener más energía y también otros planetas que sean posibles planetas para poder colonizar. Hay dos métodos principales para poder generar este motor estelar, el método pasivo y el activo. Quizás aquí también como curiosidad, el paper menciona la paradoja de Fermi, y la paradoja de Fermi lo que dice es básicamente que si el universo es tan grande y hay tantos planetas que son similares a la Tierra, porque hay billones de ellos, millones de estrellas que son como el Sol, millones de galaxias, debería ser muy probable que usted pueda ver civilizaciones em, que ya hayan desarrollado este tipo de tecnología e inclusive que cuando se observa el espacio, usted poder ver movimientos irregulares de estrellas porque se están moviendo con un motor estelar. Sin embargo, a la fecha no se ha logrado observar ninguna de estas. Entonces, lo que se piensa dentro de las eh, hipótesis del por qué esto no ha sido así, puede ser que sea muy poco probable que la vida alcance estados de desarrollo tan elevados o necesarios para poder producir este tipo de tecnologías. Puede ser que las civilizaciones se aniquilen a sí mismas antes de poder llegar este, eh, acá. Puede ser inclusive dentro de las cosas que proponía que pueda haber una civilización más avanzada controlando la galaxia y que cuando una civilización particular alcanza cierto estado de desarrollo, pues se elimina. Entonces juega un poco como con todas esas variables para explicar el porqué de la paradoja de Fermi. Ok, entrando en el método pasivo, em, básicamente se le llama el Skarov thruster y Skarov es por la persona que lo propuso. Tiene el mismo principio del cohete que básicamente genera fotones y esos fotones generan impulso y eso es lo que hace que se mueva la estructura. De la misma forma o análogamente como si un astronauta estuviera en el espacio y enciende la linterna,
esa linterna al tirar fotones hace que se mueva un poco. Claramente acá esta estructura va a ser todos los fotones que genera el sol, entonces eso es lo que va a permitir la reflectividad de este espejo, es lo que va a permitir generar el impulso como se ve acá en la imagen. Ahorita vamos a ver un poco de la aceleración y de la fórmula que propone el paper y eso da como un poco más de idea. También algunas consideraciones del por qué o cuál sería el ángulo que debe tener la megaestructura para poder generar impulso y no por el contrario calentar el sol. Otro de los puntos importantes de esta estructura es la posición. La posición no puede ser paralela con los planetas, sino que tiene que ser perpendicular al Sol, porque si es paralela con los planetas, les puede generar exceso de radiación y pues esa no sería el propósito, ¿verdad? El propósito pues sería más bien propiciar la vida de la especie y no acabarla. Entonces, por eso lo ideal sería que se ponga desde arriba. Eso va a limitar la movilidad porque solo va a permitir mover en una sola dirección, ¿verdad? Esta es la fórmula de aceleración. Y lo que nos da es una aceleración máxima de 4 por 10 a la menos 13 metros por segundo cuadrados. Acá dentro de la fórmula, esta mitad, un medio es la reflectividad. Eso quiere decir que por lo menos debería proyectar la mitad de la radiación solar para generar un impulso de un sexto. Este de un sexto se refiere al impulso. Ahora, esta aceleración nos va a permitir una desviación máxima de 0.parsec en un periodo de 10 millones de años. Entonces, pues lo que indica el paper es que esto es insuficiente para evitar el radio de muerte de una supernova, por tanto el método pasivo no sería capaz de poder ayudarnos a evitar este peligro o catástrofe. Dentro de las consideraciones que tiene en cuanto a materiales y los que se consideran dentro del paper son estos. Ahora, lo que propone es que los más eficientes son los que tengan mayor reflectividad. Como se puede ver acá, es el aluminio y las aleaciones de aluminio y que tengan menos densidad, porque como mencioné anteriormente, los que tengan mayor densidad son más proclives al efecto de la gravedad. Entonces, los que se proponen como mejores son aluminio y aleaciones de aluminio. Estos materiales, como dije, tienen que tener alta reflectividad y poca absorción para que logren reflejar la cantidad necesaria para lograr la aceleración que vimos anteriormente. La idea es que la posición sea de tal forma que no devuelva grandes cantidades de radiación hacia el sol, porque eso va a generar problemas. La orientación, como dije, tiene que ser bastante específica para no enviar radiación a los planetas. La velocidad máxima que esto puede alcanzar es la velocidad viral, que son aproximadamente 200 kilómetros por segundo. Ahora, tenemos el método activo. Entonces, el método activo sería, bueno, se llama el de Kaplan Thruster por la persona del paper que es Matthew Kaplan. Básicamente se lograría mover a 1% de la velocidad de la luz, que sería aproximadamente 1860 millas por segundo. La velocidad de la luz serían 186 mil millas por segundo. Entonces, esto funciona de la siguiente forma. Estos son campos electromagnéticos que genera el aparato. Esos campos electromagnéticos lo que hacen es extraer hidrógeno y helio. Se ocupa toneladas por segundo. Entonces, esto lo extrae del viento solar y de la radiación que se está generando entre el aparato
y el Sol. Entonces, lo que va a hacer es que va a descomponer el hidrógeno y el helio. El helio va a ser fusiones termonucleares de helio y las pasa por oxígeno para poder generar la propulsión, que sería básicamente esta que se ve acá. Y el hidrógeno, perdón, lo va a utilizar en un acelerador de partículas para dispararlo hacia el Sol. De esta forma, el hidrógeno evitaría que colisione contra el Sol y el helio se utilizaría como propulsión. Ahora, eh, solo el viento solar no es necesario, no es suficiente, perdón, para poder generar las mayores velocidades. Entonces, lo que se hace es que se utiliza la esfera de Dyson para calentar puntos este, del Sol y poder generar todavía más hidrógeno y más helio. Esto, como veremos también más adelante, lo que hace es reducir la masa del Sol y por ende generar le genera billones de años más de vida al Sol, porque le reduce la masa y las estrellas con menor masa se queman menos lento. ¿Por qué usa helio y por qué usa helio para propulsarse hidrógeno? Es porque es más fácil, inclusive la reacción nuclear de helio es más eficiente. Ya vamos a ver dentro de poco por qué. E inclusive eso es lo que hace el Sol. El Sol transforma átomos de hidrógeno para poder producir helio y generar la fusión termonuclear, que es en última instancia lo que genera la energía. Acá tenemos un poco más a gran escala las partes que tiene el aparato. Como os dije, acá es donde pasa la fusión termonuclear de helio y acá es donde genera el impulso del aparato. Estos elementos acá son los recolectores de partículas, tanto de hidrógeno como de helio. Este es el acelerador de las partículas de helio. Em, y pues básicamente esas son las partes principales. Como decía, básicamente es más eficiente generar la fusión termonuclear con helio. Genera menos desperdicio radioactivo, eso quiere decir que genera menos neutrones en el proceso. Aparte, puede pasar a electricidad sin necesidad de una turbina, que es como funcionan actualmente las plantas nucleares que necesitan generar vapor para que corra la turbina y eso es lo que genera la electricidad. En el caso del helio, pasa directo a hacer energía. Por esas razones es por las que se utiliza para hacer el propulsor, porque eso es lo que va a generar mayor aceleración, ¿verdad? En el caso del hidrógeno es menos eficiente. Consideraciones que tiene este método en cuanto a aceleración. Tiene una aceleración, como se puede ver aquí, máxima de 10 a la 9 metros por segundo. Eso genera desviaciones de 10 parsec en 1 millón de años, eh, lo que es suficiente para evitar a corto plazo la catástrofe de una supernova. Ahora les mencionaba sobre el viento solar. Solo con el viento solar tenemos 4 órdenes menos de aceleración. Por esa razón se utiliza la esfera de Dyson para recalentar el Sol y poder generar más hidrógeno y más helio. Em, el jet secundario es el del hidrógeno. Es proporcionalmente más lento que el de helio, que es también parte de las eficiencias que mencionaba. Y la función principal es evitar colisionar con el Sol. El paper menciona que hay una caída libre de aproximadamente 16 días. En el caso de que el jet secundario dejara de funcionar, 16 días tardaría la estructura para colisionar con el Sol. Entonces, esa es su función
principal. En cuanto a las máximas velocidades, este punto es importante. Se propone que el primer millón de años la estructura alcanzaría velocidades de 200 kilómetros por segundo, que es la velocidad viral que habíamos mencionado, pero la velocidad máxima que puede alcanzar es esta de 900 kilómetros por segundo. Y el paper dice que para poder hacer viajes intergalácticos se necesitan 550 kilómetros por segundo, lo cual al alcanzar 900, pues eso lo hace posible, ¿verdad? Todo esto también implica moverse en grandes distancias, lo que implica viajes pues intergeneracionales, considerando, no sé, la galaxia de Andrómeda, que es pues la próxima a la Vía Láctea. Se propone que se tardaría aproximadamente 1 billón de años utilizando esta tecnología para alcanzarlo, lo cual implica pues bastantes generaciones en el proceso. Pues a manera de conclusiones, como se puede ver por acá, es posible construir propulsores pasivos, pero como mencionamos anteriormente, no son suficientes para poder evitar en el corto plazo catástrofes. En el largo plazo, pues posiblemente lo sea, pero en el corto plazo eh, no lo es. Un punto esencial para poder lograr cualquier motor estelar es poder canalizar la energía solar, y para poder hacer esto, pues la forma que propone el paper es por medio de la esfera de Dyson. Con cuanto a que se extiende la vida de las estrellas, sí se extiende, pero la cantidad de hidrógeno y de helio necesario pues llega a acabarse en cierto punto. Tanto así que, bueno, se supone que cuando las estrellas son más viejas, pues generan más helio y esto genera más velocidad, pero llega un punto donde dejan de producir lo suficiente para poder permitir esto, a pesar de que siguen funcionando. Pero en general sí extiende la vida de las estrellas. Y bueno, lo más importante del método activo es que permite mayores aceleraciones, mayores velocidades y por consiguiente, pues lograr órbitas retrógradas en la galaxia, lo que va a generar más probabilidad de poder topar con más estrellas o otros planetas que se puedan habitar o explotar para poder obtener materiales. Y bueno, con esto concluyo la presentación. Muchas gracias. Y bueno, no sé, profe, si hay preguntas. Muchísimas gracias, Mikey, por la presentación del paper. En cierto momento, usted, mientras estaba leyendo el paper y armando la presentación, usted dijo, ¿qué tiene que ver esto con, uno, diseño de experimentos, dos, con una maestría en ciencias de la computación? ¿Nunca te pasó por la cabeza? De ahí no, porque en última instancia subyace el uso el método científico. Igual este paper era pues muy teórico. Sin embargo, Ujú. todo lo que propone, lo propone desde la perspectiva de que son cosas que se han logrado hacer acá. Entonces, por eso lo propone como el siguiente punto lógico y plausible a nuestra civilización. Lo chiva es que, bueno, tiene fundamento físico, eso es algo muy, 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 muy chiva. Tiene fundamento físico y hasta el asunto de que quitarle más al sol extiende la vida y todo el asunto. Y una oportunidad y la razón por la que yo incorporo este paper acá es porque algo que podría verse tan desacoplado como un paper de astrofísica teórico, esto puede ser una oportunidad de un tema de tesis. Así de loco. ¿Por qué un tema de tesis? Simular eso. Hacerse un engine donde usted puede llegar y modelar y simular tanto a nivel de materiales, a nivel de física, a nivel de interacciones, ese sistema. Entonces, como científicos de la computación es una oportunidad que se tiene y es algo que deberían eventualmente poder, poder hacer.
Entonces es también incorporarlo por ahí. Luego, no hay experimentos, todos son modelos, ¿vos viste? Sí, sí, correcto. Ok, entonces yo les pongo análisis del experimento. Aquí, bueno, el análisis de experimento no hay. ¿Se puede hacer experimentos? Sí, pero simulados Ujú. en el motor gráfico, o el motor de simulación que yo les menciono. Entonces, es como el espíritu del paper ahí. Vi una manita levantada ahora. No fui yo, pero me equivoqué, era para aplaudir nada más. Ah, ok, ok, ok. Entonces voy a dejar veo la de Jordan. Sí, pero curiosamente, experimentos así tan locos no están como muy allá. Ahorita hay una empresa que vende luz solar, no sé si la has visto, No, 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 que no, no, no. está poniendo satélites alrededor de la Tierra con un espejo. Entonces toman la luz solar y la reflejan. Entonces, si usted quiere comprar luz solar, la puede comprar. O sea, es muy Y curioso este tipo de cosas también que suenan locas, pero hay gente que invierte y las hace y le saca el negocio. Sí, tal vez entender. un tipo de estas cosas se le puede hacer eso. Entendido, ahí me queda de tarea ahí. Muchísimas gracias, Jordan. Sí, tal. Voy a dejar de grabar.